Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio del podcast Negocios SEIA, un podcast desarrollado por la Asociación Nacional de Big Data y Analytics. Hoy contamos con la presencia de Marta Cano, que es directora de inteligencia de negocio en Caja Ingenieros, y le vamos a dar paso ya. Hola, Hola Marta, ¿qué Juanjo. tal? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Qué alegría tenerte en este segundo episodio del podcast. Además, súper ligado, ¿eh? Negocios a IA, como no podía ser de otra manera. Por supuesto, por supuesto. Le vamos a dar siempre a este podcast, también aprovechamos como es el segundo y la gente nos estará escuchando, le vamos a dar siempre un componente bastante de negocio para no desligar lo que es nuestro trabajo del dato, análisis de datos, de los algoritmos, de la base de datos, para no desligarlo de lo que realmente siempre tenemos presente. Yo creo que hoy tú eres un buen ejemplo de estar trabajando con conceptos de negocio y de aplicaciones de negocio, pero con una componente técnico importante para aportar ese valor que se necesita, ¿no? Así que aprovecho también esta oportunidad para decirle a quien nos escuche que siempre vamos a tener una componente grande de negocios. Por eso lo llamamos así. Bueno, pues Marta, como ya te he contado, para nosotros eres como socia de esta asociación y que tienes mucho peso dentro de ella, que nos encanta que nos haya dicho que sí, como muchas otras cosas. Y bueno, yo voy a dejar que, como a todos los entrevistados, que vosotros mismos os presentéis. Por tanto, ¿quién es Marta Cano? Cuéntanos. ¿Quién es Marta Cano? Pues mira, digamos así, soy una persona curiosa, ¿no? Y eso me ha llevado un poco a lo que os explicaré. Llevo como más de 25 años ya. Es un poco, eso indica un poco la edad que tengo, ¿no? Entonces, bueno, más de 25 años trabajando en el mundo del dato. Desde mis inicios en una cuestión más relacionada con cuestiones transformacionales, incluso, pero muy ligado al mundo de sistemas y de base de datos. Pasando luego por cuestiones pues, más relacionadas con el data warehouse, específicamente en una gran entidad bancaria, formar parte pues, también de una empresa, de una joint venture con Accenture, dentro de un centro de cálculo de gran banca. Pues bueno, he estado en marketing, he estado en riesgos, en comercial. No sé si eso me define como persona, pero sí que creo que el mundo laboral me gusta mucho lo que hago y sí que al final me configura, ¿no? como persona. Luego, evidentemente, tengo otros intereses, pero si yo tuviera que decir algo, diría que soy una persona curiosa, que me gusta ligar mucho los ámbitos, por eso tiene mucho sentido, ¿no? Negocios ANIA, y que siempre pues buscando no solamente la parte técnica de cómo se hacen las cosas, ¿no? Sino de para qué y qué es lo que generamos con cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, intento, pues creo que lo que me define es eso, es el intentar unir estos dos mundos, ¿no? que siempre son mi pasión, que es el mundo tecnológico, donde estudié, ¿no? Yo estudié ingeniería informática, pero también por el camino, pues no dejar de lado pues de que no vivimos en una burbuja, ¿no? Y como digo, pues que las cosas que hacemos tienen que tener un sentido y bueno, también durante este proceso creo que es importante de ir haciendo convoy, ¿no? Con las personas que te vas encontrando y de alguna manera hacerles partícipes de todo esto que tú ves, esta visión que tienes más técnica y que a veces ves, ¿no? El encaje en el mundo de negocio, pues hacer que otras personas lo vean, que a veces es la parte difícil. Entonces, bueno, pues curiosidad, intentar pues ir, ¿no? Que nadie se quede atrás, que se vaya viendo cómo cala esta parte tecnológica en el mundo de los negocios y al final pues ayudar a que las compañías de más o menos tamaño y luego los diferentes ámbitos dentro de una compañía pues puedan entender qué les puede aportar y acompañarles en este proceso de unir el mundo de negocio con el mundo más tecnológico, más del dato, que también es un punto yo creo clave y complejo de poder hacer entender y llegar, ¿no? y entender esos lenguajes raros de los techies y al contrario, ¿no? El mundo comercial o más de marketing o de negocio entendido como todo lo que no es tecnología en este caso, pues que se entienda, ¿no? Entonces, bueno, ahí estoy.
creo que una aglutinadora, no sé, transformar un poco, acompañar, ¿no? Es lo que es un poco mi vocación, yo creo. Has contado, bueno, en esta descripción que has hecho de ti, de tu perfil más profesional, has contado algunas cosas que tengo apuntadas aquí que me gustaría preguntarte. Y la primera es, estudiaste ingeniería informática. No vamos a Mm. decir, no vamos a decir en qué año, aunque que el oyente vaya a LinkedIn y te biche un poco, pero estudiaste ingeniería informática ya hace un tiempo. O sea, Mm. además, cuando hemos revisado tu LinkedIn, pues tienes un montón de experiencia, como has mencionado, en diferentes instituciones, en empresas. ¿Qué te motivó para estudiar informática cuando la estudiaste? Porque es cierto que ahora probablemente muchos de los estudiantes que estén haciendo este tipo de grados, de titulaciones, pues tienen muchas palabras presentes que son muy interesantes y que utilizamos hoy en día, que es inteligencia artificial, big data, robótica, ¿no? Ciberseguridad. Pero cuando tú estudiaste, ¿qué motivación tenías? Pues la verdad no recuerdo por qué elegí dedicarme al mundo de la informática, pero sí que recuerdo que lo tenía muy claro. Eh, Creo que fue culpa de mi hermano, en el sentido de que, bueno, mi hermano es disminuido psíquico y eso hace pues que hasta es más mayor que yo, hasta bastante, ¿no? Cuando ya tenía mucha edad, le traían juguetes de, pues bueno, más orientados al mundo masculino, diría yo, ¿no? O lo que se entendía en aquel momento. Y más, pues juguetes pues, de construcción, de Conecta 4, bueno, no sé, juguetes así más, como más tecnológicos, no sé por qué, me traían otro tipo de juguetes y por lo que sea me llamaban mucho más la atención los suyos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco una tontería, pero creo que quizá ahí empezó todo. Luego, no sé, siempre me he sentido tentada, ¿no? De estas cuestiones de tecnología que me parecían en aquel momento casi mágicas, ¿no? Y bueno, y poner algo en una máquina y que interactuara contigo, aunque fuera Hello World, para empezar, que es por donde hemos empezado todos, pues me parecía mágico, la verdad, y desde niña yo diría que me gustó eso, ¿no? De poder decirle a un ente externo tecnológico cosas y que hiciera cosas, ¿no? Entonces, desde pequeña, la verdad es que yo creo que fue un poco la motivación de la parte esta mágica y que parecía pues que era como una evolución, ¿no? Aunque bueno, ahora pensando en esos momentos más de mi carrera inicial, hay cosas que dan escalofrío, ¿no? Por ejemplo, yo estudié sin Google, cuando no había Google. Se puede, Sí. se puede, ¿no? Estudié informática sin Google. También era el momento inicial de los ordenadores. Yo diría, quiero recordar que primer año de carrera casi no tenía ordenador, ¿no? Mis padres tampoco tenían un poder adquisitivo muy elevado y me veía obligada a ir a los laboratorios nocturnos de la facultad. Entonces, claro, todo eso ha cambiado diametralmente, ¿no? Y con los típicos disquetes estos de 5 1/4 y de, bueno, eso hace un poco la idea de unos inicios que sí que se comparan con el momento actual, no tienen nada que ver, ¿no? Y quizá en aquel momento sí que se presagiaba, ¿no? Que iba a ser la tecnología el motor a nivel industrial o a nivel económico, pero todavía no se vislumbraba realmente la explosión que ha habido posteriormente y especialmente en los últimos años, ¿no? Con lo cual, bueno, la verdad es que no sé muy bien la motivación, pero sí que me parece algo mágico y me lo sigo pareciendo de poder, pues bueno, integrar la tecnología en tu día a día y que aporte un valor al final. Mm. Sí, 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 total, 100% de acuerdo. Em, Estudiaste informática y tu primer trabajo fue en el organismo público, fue la Generalitat de Cataluña. Am, Estuviste casi 6 años allí. Sí. Y pasaste ya todo tu resto de experiencia ha sido en el sector privado. Cuéntanos cómo ves la diferencia entre haber trabajado en el sector público y el resto de tu carrera profesional en el sector privado, ¿no? ¿Por qué hiciste ese cambio? ¿Por qué empezaste por ahí? Pues bueno, empecé a trabajar, por eso hace tantos años, no porque sea muy mayor, empecé a trabajar en primero de carrera.
Y bueno, pues fue la necesidad de poder pagarme los estudios realmente, ¿no? Y me apetecía hacerlo con algo que tuviera relación con la carrera. El trabajo de la Generalitat que hice inicialmente, el que has comentado, 5 y pico, 6 años, sencillamente me apunté a una bolsa de trabajo bueno, y fui una de las agraciadas, ¿no? Y se trataba de un trabajo muy interesante que era la informatización de los juzgados de Cataluña. Es decir, llegar al señor magistrado o magistrada y decirle Ujú. que a partir de ahora no iba a escribir con ni él ni el secretario o secretaria con máquina de escribir, que eso se había acabado y que además iba a partir de un documento base, formulario, a partir del cual pues, podría desarrollar, ¿no?, las sentencias o los autos, lo que fuera. Entonces, bueno, la verdad es que fue un momento muy enriquecedor. Yo estaba más en la parte de administración de bases de datos y todo lo que es la cuestión más dentro de sistemas, pero del mundo de las bases de datos. Y como digo, la verdad es que fue muy buen inicio de ver realmente una transformación de un mundo que no era muy proclive, ¿no?, a ser transformado, con lo cual creo que ahí me empecé a bregar con lo que podía ser un proceso de transformación que lo hacen las personas, ¿no?, al final, impulsado por la tecnología, pero realmente las personas son las que son ese factor, ¿no?, de cambio. Sí. Antes de hablar, creo que vamos a hablar mucho de Caja Ingenieros, que es tu actual, bueno, en el que llevas ya casi 10 años trabajando aquí. Pero antes de llegar a ese punto en tu experiencia profesional, hemos visto que fundaste una compañía, ¿no? Que la has citado también en tu descripción inicial, ¿no? Crescement. Sí. Cuéntanos qué te aportó el emprender, o sea, qué buenas y malas cosas te llevas de esa experiencia. Pues mira, esto fue de la Generalitat, pasé a un centro de cálculo de Catalunya Caixa. Y luego también, bueno, se hizo una joint venture, como digo, con el grupo Accenture, fue una empresa del grupo Accenture. Y entonces ahí estuve, yo creo, en conjunto entre la empresa y tal, yo creo que cerca de 14, 15 años, pasando por diferentes ámbitos, de riesgos, marketing, etcétera. Entonces, bueno, a partir de ahí, digamos, fue el momento en el cual las entidades bancarias, pues algunas, ¿no?, sucumbieron. Y bueno, antes de que llegara al final, ya vi que realmente ese momento que yo había pasado en la entidad ya había aprendido todo lo que quería y que quería cambiar. Y me lancé al mercado, ¿no? Me salió esa oportunidad y decidí emprender con una antigua, de hecho era mi antigua jefa. Entonces, bueno, decidimos hacer una empresa inicialmente no ligada al mundo bancario, pero específicamente, pero sí que es cierto de que todos los contactos y todos los trabajos nos salían en ese ámbito. Y lo que me aportó, pues bueno, vivir lo que es el mundo de la incertidumbre del autónomo y poder realizar todas las otras tareas, ¿no?, que no son tan técnicas y que hay que hacer venta comercial, que hay que preparar, ¿no?, los dosieres, que hay que, bueno, trabajar en networking, presentar un proyecto, o sea, todo desde el principio, ¿no?, lo que podía hacer un CEO, relaciones públicas, etc. Y también la parte técnica, ¿no? Con lo Ujú. cual, ahí creo que me dio una visión fantástica, maravillosa de poder ver los proyectos desde que se están fraguando hasta que se están vendiendo, hasta que realmente alguien los compra, ¿no? Y decides hacer una serie de proyectos. En nuestro caso es una empresa de consultoría dedicada sobre todo a la mejora de la calidad del servicio, pero muy basada también en inputs, insights cuantitativos con métodos estadísticos. Entonces, bueno, hicimos, por ejemplo, un proyecto para CaixaBank de mejora bueno, de la calidad de servicio en su tema de satisfacción, con lo cual también me permitió pues, conocer cómo trabajan otras entidades y muy orientado también al mundo de la calidad, que también es un mundo que me gusta, ¿no?, de poder desarrollar y poder basarnos y darnos soporte en los datos para poder mejorar pues, el servicio que se da a los clientes. Con lo cual yo, resumiendo, creo que lo que comentaba, ¿no?, de tener una visión muy, muy, muy
amplia de un proyecto de -1 hasta el final y trabajar con otras entidades o otros ámbitos también. También me dio la posibilidad de colaborar en una startup. Y lo mismo, ¿no? En este caso era una startup del mundo del ocio, del mundo turismo, con lo cual también me permitió de tener otras visiones, en ese caso más tecnológico que no tanto de consultoría, de otros ámbitos, otros sectores, que era un poco lo que quería en ese momento, ¿no? De probar nuevas experiencias en nuevos sectores o nuevos puntos de un proyecto. Muy bien. Esa experiencia te hizo saltar, esa experiencia te hizo saltar a Caja Ingenieros, donde has ido escalando en diferentes posiciones hasta ser hoy la directora de inteligencia de negocio. Una empresa o una institución, Caja Ingenieros, que tiene más de 50 años, ¿no? Casi 60 años desde su creación, que aunque yo la he ido conociendo cada vez más gracias a ti y de todas las conversaciones que hemos ido teniendo, es una sociedad cooperativa de ahorro y crédito que, aparte de tener más de 210.000 socios, tenéis un eslogan muy bonito, que es "Humanizamos tus finanzas", que creo que es un eslogan que os diferencia de muchas otras entidades que a priori podrían hacer lo mismo que vosotros. Pero bueno, quiero que tú me cuentes un poco más qué significa, bueno, para ti y para la compañía cuando contáis que humanizáis las finanzas de la gente, de vuestros socios. Pues una cosa creo que es difícil de explicar a veces o de transmitir, pero que para mí es una gran diferencia. Como digo, yo tengo bastante experiencia de trabajar en diferentes entidades bancarias y tenía ganas de moverme de otro sector, pero sí que, bueno, cuando salió la oportunidad, me llamaron de Caja Ingenieros. Yo tampoco conocía mucho la entidad, em, pero sí con el tiempo he visto que esto que dices, eslogan bonito, etcétera, no es solamente un eslogan bonito, sino que es una manera diferente, ¿no? de hacer llegar los servicios financieros a los clientes, que en nuestro caso, como es una cooperativa, son socios. Eh, qué es lo que diferencia, ¿no? A una entidad como Caja de Ingenieros del resto? Pues, como digo, cosas que a veces no se ven, pero que como clientes yo sé que se notan porque tenemos un NPS, no sé si conoces la métrica, Ujú. enorme, ¿no? Por encima de 40. O sea que el sector bancario está en 2 o en negativo. 44% hemos encontrado Exacto, nosotros. exacto, exacto. Y bueno, y estamos mejorando, ¿no?, esa cifra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que realmente tenemos unos socios believers. Yo creo que esas cifras los tiene Apple para hacer una comparativa. Entonces, realmente creo que hacemos las cosas de otra manera, y no solamente se hacen de otra manera, sino que se construyen de otra manera, que para mí es lo importante, ¿no? Es decir, se construyen teniendo muy claro que al final estás haciendo las cuestiones ya no para un cliente, para un socio, es decir, para una persona, para un componente de la propia organización, ¿no? Entonces, eso cambia las cosas, en el sentido de, por ejemplo, yo no sé, creo que alguna vez lo habíamos comentado, ¿no? He vivido y vivo, porque estoy en los comités de negocio, las maneras de cómo se hacen las cosas, y he oído hacer preguntas que nunca había oído en otra entidad, ¿no? Y preguntas del tipo de, pero ¿a quién vamos a beneficiar? ¿Vamos a penalizar a colectivos vulnerables? ¿Cuáles son? Etcétera, ¿no? Entonces, tener en cuenta en el momento de diseño y de despliegue de los productos y bueno, de cuándo se forman las características, tener en cuenta pues cómo vas a impactar y querer impactar, ¿no? Y además hacerlo en toda la medida posible, impactar positivamente en los socios y tener en cuenta a las personas vulnerables, ¿no? Y todas sus características, para mí lo hace diferencial. Es decir, el estar en una entidad, desde mi punto de vista, con valores, con alma, ¿no? Que sería la parte humana, porque es ¿no?, para los humanos, y no es una entidad privada. Entonces, eso a la práctica, que parece una tontería, porque al final es, bueno, pero tenéis los mismos servicios que el resto. Bueno, sí, es verdad, estamos bajo el regulador, bajo el Banco Central Europeo, bajo el Banco de España. Tenemos unos servicios que podrían ser considerados como los de pues otras entidades bancarias, pero ya digo, lo que diferencia es cómo se hacen las cosas, cómo se tiene en cuenta la protección ¿no?, de los datos, la protección
del impacto de los derechos de nuestros socios. Bueno, básicamente es eso, ¿no? El impacto de cómo se hacen las cosas y que se tenga en cuenta en el momento del diseño, ¿no? De diseñar los productos. Para mí eso es la gran diferencia, y de hacer las cosas, pues, como digo, respetando los derechos y respetando los valores, ¿no? Para mí eso es diferencial, y más en un mundo ahora, ¿no?, el que parece que con los datos son de las entidades, ¿no?, a veces algunas, y sobre todo en Estados Unidos, ¿no?, que el mundo más capitalista. Y bueno, y que con ellos puede hacer lo que quiera, ¿no? Incluso cosas que están ahí en el límite de la ética. Yo creo que en este momento estar al lado de una entidad que tiene valores y tiene ética, para mí es diferencial, claramente. Ujú. O sea, en Caja de Ingenieros, por darles también un dato a quien nos escuches, y si tienen un poco el dato del panorama, por compararos con un banco, ¿no? Porque quizás quien escuche y hable de Caja, pues será lo más similar a un banco, aunque yo creo que tengáis criterios diferentes en cómo tratáis al cliente. En 2023 crecisteis un 72%, que es un porcentaje mucho más alto de lo que el resto de entidades financieras publicitaron, ¿no? ¿Cómo crees que, por ya ser más específico y en entrar en el mundo del dato y de la inteligencia artificial, cómo crees que vuestro trabajo en el área de datos está trabajando o ha trabajado para alcanzar o para ayudar a ese crecimiento tan alto a priori de vuestro volumen de negocio? Pues bueno, yo creo que una de las cuestiones, o en este caso de responsabilidades de mi ámbito, que puede haber ayudado a ello, es todo lo que se refiere a la parte transformacional de conducir a la compañía para convertirse en una compañía data-driven, ¿no? Es decir, qué hacer para poder mejorar los procesos, para poder mejorar el conocimiento que se tiene de los socios y, por lo tanto, personalizar las comunicaciones con nuestros socios, entenderlos mejor. También, a medida que la entidad crece, pues al final tienes que tener economías un poco de escala, ¿no? Y poder asegurar que realmente puedes ayudar a la red comercial, a conocer y a ser lo más proactiva posible con nuestros socios, ¿no? Entonces yo creo que los datos al final ayudan mucho en la parte de, a nivel interno, que no se ve tanto, a eficientar los procesos, a nivel de la red comercial, a ayudarles a conocer más al socio, y a nivel de nuestros servicios pues más generales, ¿no? Pues una banca online, un contacto más online, pues poder cada vez ayudar a poder generar comunicaciones mucho más cercanas, mucho más que aporten valor al socio, ¿no? Más relevantes para él. Entonces yo creo que en ese sentido todo esto que he comentado al final radica en generar un producto de más calidad y con lo cual mayor satisfacción, ¿no?, por parte del socio, Ujú. que al final es lo que está moviendo, y es lo que digo, ¿no? Este NPS, que significa al final unas perspectivas de crecimiento y de crecer con el boca a oreja, que nosotros crecemos mucho, ¿no?, a través de personas, ¿no?, que se lo dicen a otras personas de su ámbito. Entonces, creo que todo lo que podemos generar que radique en una mayor calidad de servicio al final está contribuyendo, ¿no?, a este crecimiento. Habéis trabajado, hace unos años trabajasteis en un plan estratégico que llamaste Transfórmanos, un plan estratégico hasta 2026. Cuéntanos cómo incorpora ese plan estratégico el dato, el trabajo con el dato y la inteligencia artificial, para que Mm. tengamos algunos ejemplos, ¿no? Para algunos que nos estén escuchando y que tengan que incorporar de alguna forma. Pues mira, hay varios ámbitos, ¿no?, de impacto del dato. Uno de ellos, como decías, la eficiencia interna. La eficiencia y también el acompañamiento este que comentaba de transformación data-driven, que al final de lo que se trata es de que personas no técnicas, ¿no?, de cada una de los diferentes ámbitos de la entidad, pues puedan conseguir, o podamos mentorizarlas o ayudarlas y acompañarlas
para poder desarrollar estas capacidades más analíticas, ¿no? Al final, lo que intentamos, yo creo, es generar esta ideación desde los diferentes ámbitos, pero de una forma controlada, centralizada de alguna manera, ¿no? Entonces, esto hay, por una parte, ¿no? Un plan de lo que sería data literacy, no me gustan mucho los anglicismos, pero al final, para que se entiende, ¿no? A veces se entiende mejor así. Este es un ámbito muy claro. Otro ámbito, como decía, ¿no? Es de entender mejor a nuestros socios y todo lo que permita, pues, poder generar alguna comunicación más personalizada. Y luego hay una parte muy importante que es la de nuevas tecnologías, ¿no? Como no podría ser otra cosa. Y también hay un plan que estamos siguiendo de integración de la inteligencia artificial, como digo, teniendo también y desarrollando la parte ética, ¿no? Antes no lanzarnos a la parte tecnológica por hype o por querer estar ahí en el mundo y no quedarnos atrás, que eso está muy bien, lo tenemos que hacer, pero trabajar mucho la parte ética, ¿no? Entonces ya desde hace, pues yo creo que un par de años o año y medio, iniciamos un proceso de poner en la picota también de que queríamos ver y impulsar un uso ético de los datos, ¿no? Entonces, pues bueno, desde el ámbito también se lleva a nivel transversal ese grupo de trabajo que lo que intenta es impulsar el uso ético. Entonces, bueno, lo que he dicho, ¿no? La parte más de acompañar a la entidad desde dentro, cuestiones que impacten realmente en un mejor servicio para el socio y luego la parte de integrar nuevas tecnologías. Y como digo, también al final el foco sigue siendo, ¿no? el servicio. Entonces, estas tecnologías de inteligencia artificial al final es para poder ofrecer un mayor y mejor servicio, ¿no? Al final acompañar y dar más herramientas internamente a los diferentes departamentos y ámbitos. Se ve en lo que nos cuentas que al socio siempre lo tenéis, vamos, lo tenéis súper presente, también lo conozco de buena mano. No sé si va por ahí, no sé si va por ahí la nueva banca, pero te quería hacer una pregunta para ir también ya ir cerrando este segundo episodio. ¿Cómo ves tú a la banca del futuro? ¿Qué debe contemplar la banca del futuro? Ya que eres una profesional que llevas muchos años y entre ellos trabajando en banca. ¿Cómo lo ves? Pues lo veo complicado. Es un mundo que cada vez están saliendo, ¿no? Nuevos ámbitos, pues bueno, desde Apple, Microsoft, etcétera, ¿no? Que están entrando dentro del mundo de los servicios financieros. Creo que es un mundo con alta competencia, pero en el cual sigo diciendo, ¿no? Creo que el factor diferencial van a ser las personas, la parte humana, ¿no? Al final, evidentemente, quizá habrá cosas muy puntuales que alguien quiera hacer con una máquina, pero yo creo que en momentos, ¿no? Quien a tú confías ciertas decisiones de tu vida, ciertos momentos importantes, pues yo creo que no va a ser una máquina. Entonces, creo que es un momento de cambio, sobre todo en el cambio en cuanto a cómo te relacionas o, no sé, quizá los servicios de sistemas de pago, creo que ahí va a haber muchísima evolución, ¿no? Con cuestiones más digitales, la incertidumbre de qué va a pasar con el dinero físico, etcétera. Entonces ahí va a haber mucha transformación. Creo realmente que la diferencia va a estar en la parte de humanización de las finanzas, ¿no? Y en entender pues entidades que promuevan productos sostenibles y un impacto positivo, porque si no, para esto pues ya te vas a cualquiera, ¿no? Cualquier empresa. Creo que también van a jugar un factor muy importante las fintechs. Al final es muy difícil, ¿no? Desarrollar que una entidad financiera desarrolle todos los servicios desde cero, ¿no? O una como la nuestra. Entonces creo que ahí la parte de las fintechs va a tener mucho espacio, pero sigo diciendo, ¿no? Al final lo que creo que cualquier cliente, cualquier socio en nuestro caso desea es que le conozcan, es que bueno, le traten de forma personalizada, no como un número, y que estén ahí a su lado, ¿no? Y le entiendan y tengan algo más, ¿no? Esa parte más humana. Entonces, yo creo que el futuro es cooperativo, evidentemente, aparte, cooperativo y pues bueno, sin dejar de lado, no como moda, sino como una manera de hacer las cosas
el tener en foco las personas y el impacto en general que haces en el territorio. Sí. Bueno, esto también somos parte de ese compromiso y ese valor, también lo compartimos en la asociación, que ya per se, ¿no? Ser una asociación, pues tiene este valor colaborativo que ambos sabemos que, bueno, las personas de manera individual somos mucho menos que de manera colectiva, ¿no? Y creo que esto ha quedado bastante claro en todo lo que nos ha costado de Caja Ingenieros y, bueno, yo creo que ya hay motivos suficientes para que alguien os biche más y que descubra lo que sois y lo que hacéis. Voy a lanzarte las 2 últimas preguntas. Una de ellas va a ser muy rápido. Recomiéndanos algún libro, algún podcast para lo que nos escuchen. Ostras, ahora me has pillado desprevenida. Yo la verdad es que leo muchísimo, muchísimo, pero creo que me está afectando la inteligencia artificial y al final me cuesta recordar. Sí que tengo un Notion para donde voy apuntando cosas que me interesan para no quedarlo suelto. A ver, de podcast que pueda recordar, creo recordar, mira, uno español que se ha lanzado hace poco, que son, creo que da una visión general del mundo de la inteligencia artificial y de lo que puede impactar en todos, ¿no? Creo recordar que se llama la AI2, en la cual la locución la realiza Nerea Luis, ¿vale? Se puede encontrar en diferentes plataformas, creo que yo lo estuve escuchando en Spotify. Son 10 episodios y, como digo, es una visión muy generalista de los pros y contras de, bueno, el impacto, ¿no? que pueda generar la IA. Entonces me ha parecido especialmente interesante, por ejemplo. Y luego, no sé, la verdad es que de libros últimamente, pues leo bastante cuestión técnica, como por ejemplo, no sé, que si PyTorch y PySpark y estas cuestiones, que no sé si son de interés. Y como Seguro que sí. digo, bicheo mucho, como dices tú, en artículos. No sé, me gustan los artículos del MIT, por ejemplo, y todo lo que llame. Bueno, la verdad es que ahora mismo mi fuente de información bastante importante es, bueno, antes Twitter, X, y a partir de ahí intento aprender de las personas que están en un momento mucho más avanzado. Y entonces, como digo, ahí localizo, y si queréis luego os puedo hacer una lista, localizo pues cuestiones que me pueden interesar. Me interesa mucho el día a día de la IA realmente, ¿no? Por ejemplo, hay otro podcast del creo que se llama IA Day to Day o alguna cosa así, que casi yo creo que hacen pequeñas noticias, ¿no? Diarias. Entonces, bueno, un poco ahí es donde me muevo y es muy difícil estar al día realmente. Entonces, bueno, esto es un poco el resumen. Bueno, donde sí que vamos a hablar de IA y donde probablemente te vea va a ser en el Palmera Tech. No únicamente vamos a hablar de IA, vamos a hablar de muchas otras temáticas tecnológicas, pero es un congreso que estamos coorganizando la asociación con otras entidades, que se va a hacer el 17 de octubre en Elche y que donde Caja Ingenieros está patrocinando y se está implicando con el congreso y donde te veré a ti también, ¿verdad? Por supuesto, no me lo perdería por nada del mundo. Ya Por lo tanto, tengo ahí reservado. a todos aquellos que quieran conversar con Marta y que quieran, bueno, seguir bicheando sobre Caja Ingenieros y sobre ella misma, que es una tía súper interesante, pues la podéis ver el 17 de octubre aquí en Elche. Y con esto nos vamos a despedir de este segundo episodio. Marta, muchas gracias. Espero que te lo hayas pasado bien. Seguro que quien nos escuche va a conocerte algo mejor y va a conocer algo mejor Caja Ingenieros también. Y nada, muy felices de que hayas aceptado y de haberte tenido en este episodio, man. El gusto ha sido mío y muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, pues con esto acabamos el segundo episodio. Nos vemos muy pronto. Chao. Gracias. Hasta luego.